Es muy grato volvernos a encontrar, esta vez para conversar sobre dos contribuciones que estaba pretendiendo hacerlas desde la óptica más positiva y constructiva la consejería, que tienen que ver con dos elementos. El uno, un boletín de prensa. Creemos que la cantidad de acontecimientos corren con una velocidad excesiva y ciertamente perdemos la posibilidad de un seguimiento fiel, un seguimiento sistemático de los acontecimientos electorales, que este rato se vuelven cada vez más necesarios. Estamos a 3 meses o menos de 3 meses de la primera vuelta electoral y tenemos necesidad, de todos modos, de tener ya sistematizadas líneas de trabajo, líneas de evaluación, líneas de seguimiento de lo que ocurrirá o lo que está ocurriendo alrededor de la campaña y del proceso electoral. Entonces, en este sentido, hemos decidido lanzar el día de hoy un instrumento de comunicación que es un boletín de prensa que va a tener características sistemáticas, probablemente sea mensual, pero adicionalmente haremos otros boletines de prensa extraordinarios en el interior del mes. Y el otro elemento que tenemos ahora es la presentación de un pequeño librito, una pequeña manual sobre buenas prácticas electorales. Creemos que es preciso analizar tanto aquellas experiencias exitosas como aquellas experiencias fracasadas o aquellos intentos de rectificación que se han hecho en el país para lograr buenas prácticas electorales y consiguientemente lograr que mejore la calidad de las elecciones. Todo esto se enmarca dentro del criterio más general de que el país está atravesando una elección sumamente compleja. Es una elección con una aglomeración enorme de actores y una aglomeración enorme de situaciones que deben ser resueltas. Por un lado, tenemos, ¿no es cierto?, la mirada firme de muchas funciones del Estado, de muchos aparatos públicos nacionales e internacionales que plantean rutas de corrección a las tareas del CNE también como de fiscalización. El primer elemento que tenemos claro es de que la Asamblea Nacional, tanto la nueva Comisión de Fiscalización como la nueva camada de legisladores van a ser activos agentes de rendición de cuentas, tanto en lo personal, todos los consejeros somos responsables personalmente por lo que hacemos y por lo que dejamos de decir, como por la actitud institucional que se maneje. Este proceso de rendición de cuentas de la Asamblea, como ustedes saben, queda trunco. Y fundamentalmente allí interviene la función judicial. Existen procesos de características penales que están en curso para miembros del Consejo Nacional Electoral, en la que es preciso que todos reconozcamos que no hay inmunidad y peor impunidad para los miembros del Consejo Nacional Electoral en torno a los procesos que están en curso dentro de la función judicial. Igualmente, la función de transparencia tiene condición, no ha perdido, sino al contrario se agudizan las características de control de cumplimientos administrativos y jurídicos, particularmente la Contraloría, en la que está en juego fundamentalmente el que efectivamente se cumpla lo dispuesto por el Código Electoral. La Corte Constitucional tiene una mirada puesta sobre el Consejo Electoral, fundamentalmente tiene procesos pendientes y acaba de haber una sentencia sumamente importante sobre la relación entre justicia electoral y justicia constitucional, que marca fuertemente el terreno en el cual se mueven en este momento las acciones del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, la comunidad internacional está presta a entrar en Ecuador. Entiendo que en poco tiempo más estará presente una misión de la comunidad, digamos, misión de la Unión Europea, y asimismo existe ya los preparativos para la misión de la OEA para la elección siguiente, tanto como otros organismos. De hecho, las Naciones Unidas ha celebrado ya un convenio para el apoyo electoral con Ecuador. Todo ello configura una presencia activa, no solamente de ellos, sino de muchos actores de la comunidad internacional sobre Ecuador. Y por último, el mismo elemento más central de la rendición de cuentas, que son el sistema de partidos políticos. Nuestros partidos políticos tienen este rato en curso un proceso de auditoría con el Consejo Nacional Electoral que tiene que tener curso pronto. Les resumo otra vez. El tema central son la presencia de la Asamblea Nacional, tanto la actual como la que viene,
el tema de los procesos en curso a nivel de la Corte Suprema por la función judicial, el tema de la función de transparencia y el cumplimiento sobre todo del Código Electoral y sus diversas disposiciones, el tema de la Corte Constitucional en las sentencias que quedan pendientes y en la sentencia que ya ha habido, que da un raya a la cancha del funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, la presencia de la comunidad internacional a través de los principales observadores y de todos los otros países que tienen interés en este rato en mirar en la transparencia ecuatoriana, y por último el mismo sistema de partidos políticos que plantea un sistema de auditorías y una forma de auditorías. Nuestros temas como Consejo Nacional Electoral, a los cuales pretendemos contribuir con este boletín y a los cuales pretendemos que las buenas prácticas electorales que hemos rescatado nos permitan también despejar acciones específicas que tenemos que hacer en plazos perentorios, generalmente todos ellos ya acabados, para cumplir el Código de la Democracia. Creo que existen este rato negociaciones, digo creo porque no tenemos una certeza oficial de ningún lado por parte de la presidencia del Consejo Electoral. Digo, creo que existen negociaciones en torno al tema salubridad que deben estar claramente establecidas de modo escrito entre el gobierno central y el Consejo Nacional Electoral. El tema del presupuesto sigue siendo un tema pendiente, no está claro ni el presupuesto adecuado ni la secuencia de egresos desde el gobierno central que se produzcan, tanto como la secuencia de gastos. Este momento se confronta muchísimo la eficiencia administrativa del Consejo Electoral para tener una capacidad de respuesta frente a las dificultades de la hacienda pública. Tenemos un problema informático muy importante, pues hay necesidad de cumplir un centenar de recomendaciones de la Contraloría que hacen relación a la pureza del funcionamiento del sistema informático. Tenemos un tema importantísimo respecto al cumplimiento del mandato de las juntas provinciales, que debe ser primero profundamente independiente, debe estar vinculado a la comunidad local, debe ser plural, debe evitar toda forma de mordaza. Ustedes conocen lo que hemos planteado. De hecho, en el boletín nos planteamos un boletín siguiente ya sobre este tema. El tema de las consultas populares. En el país tenemos en curso en este rato al menos 3 consultas que tienen alta significación nacional al margen de otras consultas locales que tienen que ser resueltas. Estamos a 3 meses de que esto pueda ejecutarse. El tema de los debates, el tema de cómo lograr un debate no contaminado, un debate que ayude en el cumplimiento del derecho a la información es fundamental. El tema de la relación entre publicidad y propaganda en los momentos de pre-campaña también es un tema que nos acosa fuertemente. Hemos propuesto un proyecto de reglamento digital que hace necesidad de un pronunciamiento de la mayoría y fundamentalmente del Pleno del Consejo. Tenemos necesidad para poder establecer los términos de la campaña previa y fundamentalmente el tema más importante a mi criterio, que es el de frente a la inundación que vive la informalidad ecuatoriana de dinero ilícito. Es preciso que el financiamiento de la política sea lo más transparente, claro y reglamentado posible. En eso estamos trabajando. La Consejería se ha comprometido a un trabajo profundo en estos planos. Pues bien, en ello quisiera en principio dejar acá esta conversación y comenzar a recibir las preguntas de ustedes sobre cada uno de estos temas que, como ustedes ven, arman un panorama muy complejo de qué es lo que debe hacerse en términos de las elecciones siguientes y sobre todo en términos de las tareas pendientes, que son muy, muy grandes, como ustedes podrán observar. Valeria, te pido sigas recibiendo las preguntas y conversemos con la mayor informalidad y horizontalidad en este momento. Gracias, consejero. Tenemos una inquietud de Alfonso Albán. Dice, ¿cuál es su opinión sobre qué personas investigadas por la justicia, ahora último el señor Daniel Salcedo, quieran convertirse en candidatos? Es un intento de mal utilizar la inmunidad como candidatos. No sé si es que Alfonso desea realizar la inquietud o acotar algo a lo que ha escrito en el chat, por favor. Alfonso Albán está acá, por favor. Sí, Valeria, ¿qué tal? Gracias. No, básicamente eso. Hace poco, pues, se supo que el señor Daniel Salcedo, pues, había presentado su candidatura a través del partido Fuerza Ecuador. Si quisiéramos, pues, saber la opinión del consejero con respecto a esto y, sobre todo, bueno,
cuál es el procedimiento que sigue, ¿no? Sabemos que se ha presentado la candidatura, cuál es el procedimiento que sigue dentro de, entendemos, la Junta Provincial Electoral. Creo que lo más obvio y evidente es de que el Consejo Nacional Electoral debe observar con absoluto celo, pero también con absoluta precisión y con absoluta ubicación en las circunstancias del país, el cumplimiento de las normas que permiten que los ciudadanos ecuatorianos que no tengan sentencia ejecutoriada puedan ser candidatos. Es evidente que hay que cumplir requisitos, es evidente que no puede haber una aplicación ex profeso a alguno de los candidatos, y es evidente que quienes en este momento están intentando utilizar las prerrogativas que supone una candidatura de cualquier nivel en esta elección nacional, hay que evitar, ¿no es verdad?, de que estas prerrogativas se conviertan en excusas y formas de evasión de la ley. Evitarlo significa aplicar la ley con fortaleza, con precisión, con absoluta criterio nacional, y fundamentalmente invitar a la ciudadanía a que cumpla el rol que tienen las elecciones, que es la sanción moral, la sanción política, que encarna la sanción moral que puede llevar adelante un proceso electoral. Nosotros nos encargamos de una aplicación de la ley, y yo he sido muy claro en las formas de aplicación que hay que hacer en cada una de las calificaciones de candidaturas, y no dejar de hacerlo. Gracias al doctor Verde Soto por la respuesta. Ahora Carlos Acoto de Teleamazonas desea realizar una inquietud. Por favor, adelante. Carlos Acoto de Teleamazonas, ¿está, por favor? ¿Me escuchan? Sí. Adelante, por favor. Consejero, muy buenos días. Gracias por su tiempo. Quisiera preguntarle un tema que empieza a preocupar, el hecho de que los partidos políticos están organizando meetings, concentraciones y marchas. ¿Esto se podría considerar como campaña anticipada, dado que está por fuera del calendario electoral, y tomando en cuenta también que se está incumpliendo una medida del COE nacional, que es evitar justamente las aglomeraciones? ¿Se podrían estos partidos, estos movimientos, exponerse a una sanción de tipo electoral? Eso por lo que ocurre en este momento. Y en el tema de las inscripciones, vimos cómo todos los candidatos cerraron avenidas en Quito y en Guayaquil. ¿No había mecanismos digitales para hacerlo y para evitar justamente las aglomeraciones que se producen justo en un momento de emergencia sanitaria? Consejero, gracias por su atención. Gracias, Mil. Mira, hay dos elementos acá, ¿no es verdad? El primero es qué es lo que se considera como campaña anticipada, y debe considerarse como campaña anticipada aquello que el reglamento fije como tal. En este momento nos encontramos frente a una situación muy peculiar de las campañas, que es la de una situación dentro de una pandemia, y la pandemia implica nuevas limitaciones y nuevas posibilidades. Las limitaciones, tú mismo las has señalado y creo que son básicas. La primera es de que los partidos deben observar todas las regulaciones sanitarias que surgen de la autoridad de salud. En este sentido, quien va a poner el principal parámetro de la campaña anticipada en relación a la presencialidad de la campaña son las autoridades de salud, porque prohibirán evidentemente la aglomeración, prohibirán un determinado número de personas por más allá de la capacidad de los auditorios y de las aglomeraciones. Y yo creo que la sensatez nos obliga a los ecuatorianos a tener claro de que la presencialidad de una campaña no produce efectos político-electorales. Este rato la presencialidad de una campaña lo único que produce es mucho miedo sobre el contagio, el manejo irresponsable que implica la aglomeración respecto al contagio, y fundamentalmente no produce ningún efecto demostrativo ante la opinión pública y ante la comunidad. Consiguientemente, yo creo que parte de las regulaciones serán obviamente, están comprometidas las limitaciones sanitarias. Este yo creo que es el primer elemento que deberemos cubrir necesariamente. Tu segunda pregunta venía en relación con, recuérdamela por favor. Carlos Acoto se encuentra, por favor. Carlos Acoto de Teleamazonas. Sí, yo querría que la segunda pregunta, usted está bien, conserven por favor en memoria, no a veces. Sí, consejero, aquí estoy. Le preguntaba justamente si para inscribir a los candidatos
¿había algún tipo de mecanismo digital que permita que no se produzcan las aglomeraciones que se produjeron tanto en la central del CNE en Quito como en las delegaciones provinciales? Porque aquí vimos cómo los candidatos asambleístas provinciales cerraban toda la avenida Democracia con sus simpatizantes. ¿No habían otras formas, otros mecanismos digitales para hacer esta inscripción? El mecanismo está, existe un mecanismo digital para hacer la inscripción. El mecanismo digital es un mecanismo abierto, puede exigir mejores perfeccionamientos, es decir, que se crucen bombazos de datos, pero eso es un tema interno al CNE. El mecanismo digital está. Lo que tal vez no ha habido es, y tal vez nosotros somos el peor ejemplo para eso, me refiero al CNE, que no hemos puesto como condición de que deba hacerse una inscripción digital. De hecho, nosotros mismos, como CNE, no hemos podido llegar a un acuerdo sobre la necesidad de tener reuniones digitales y permanentemente vivimos, no sé por qué, en una relación de presencialidad en las reuniones del Consejo Nacional Electoral que pueden hacerse de modo digital. Todos los ecuatorianos tenemos que aprender a funcionar de modo digital mientras no se supere la pandemia, y para ello muy probablemente nos queda un buen año por delante. Gracias al doctor Verde Soto. Tenemos una pregunta en el chat de Wilson Reynoso de Ecuador TV. Dice, por favor, ¿cómo se ha planteado ejecutar una política electoral inclusiva cuando estamos pasando por una pandemia? Wilson, no sé si usted se encuentra también en activo este momento. Muchas gracias. Muy buenos días, consejero. Muy buenos días a todos los compañeros. En verdad, esta política inclusiva, ¿a qué hablamos? A que definitivamente ustedes deben tomar en cuenta de que desde algunos años se ha venido dando el tema de accesibilidad para sectores prioritarios como por ejemplo la discapacidad, entre otros. Tomando en cuenta de que ahora tenemos una pandemia, ¿cómo se planifica estas elecciones? Y el acceso a la información, porque si bien es cierto, hay una nueva normalidad, pero los mítines políticos también deben ser regulados por el Consejo, con el Consejo Nacional Electoral. Y sobre todo el acceso a la información debe ser bastante accesible. ¿Cómo trabajamos en eso? Y otra cosa, se habla de 24, 48 horas para que ciertos partidos políticos hagan ciertas modificaciones a sus binomios. Cuando todos sabemos de que si no existe una elección primaria, esto no va al caso, señor consejero. ¿Cómo le explicamos esto al país? Buenos días. Buen día. A ver, hay dos pensemos por lo segundo, que es lo más sencillo, ¿no? ¿Verdad? La ley prevé que haya la posibilidad de rectificar, haya la posibilidad de completar algunos requisitos que han sido mal puestos. Por ejemplo, han sido mal puestas las cédulas de identidad, no se encuentran determinadas declaraciones plenamente establecidas, por ejemplo, el tema de paraísos fiscales, etc. Entonces, no es que se produce reemplazo de candidatos, sino completar los requisitos. Esto es lo que básicamente está ocurriendo en estos momentos y es en lo que estamos trabajando en estas noches. Esto es tal vez hay demasiada solemnidad para algo menos importante, pero lo que se trata es de que todos los partidos políticos queden plenamente claros, cumpliendo todos exactamente los mismos requisitos, sabiendo exactamente que son las personas invocadas las que están presentes y que se puede culminar en este plano con absoluta igualdad entre todos los partidos. Respecto al tema de la inclusividad, existen diversos tipos de inclusividad que tienen que irse trabajando. Es cierto que la pandemia genera muchos problemas respecto a la inclusividad. Tal vez el principal problema, tú no lo has mencionado, que es el de las restricciones que se plantean para los miembros de la tercera edad durante el día de las elecciones. Ecuador es un país en el que los miembros de la tercera edad participamos de modo más activo que otros países de América Latina. Aproximadamente 2/3 de ciudadanos de la tercera edad votamos en Ecuador, lo cual conforma un ingrediente fundamental de la decisión electoral. En una elección de un solo día en la que no se ampliaron las horas, es probable, y yo voy a volver sobre esto a tratar de que se considere con apertura, pluralidad y sin venganza, el que pueda haber un horario, una parte del horario exclusivamente para la tercera edad, como se hace en otros países de América Latina. De hecho, el día domingo en Bolivia ustedes podrán observar cómo se va a dedicar una parte para la tercera edad, además de una clasificación que ellos están haciendo para lograr evitar que haya aglomeraciones. Entonces, el primer nivel es la inclusividad con la tercera edad. Existen otros niveles de inclusividad
que ya están previstos, que son obviamente los ingredientes de género. Estamos observando que se cumplen los ingredientes de género, que esta vez será menor, toda vez de que ahora habrá la obligación de incluir mujeres en los primeros puestos de las listas, es menor al que históricamente es observado, así que este rato será una mera llamada, será una mera formalidad, no se ha logrado eso. Respecto de los jóvenes me preocupa porque obviamente al haber un voto optativo y al haberse discriminado el tema de la enfermedad hacia los más jóvenes, la mayor capacidad de transmisión de la enfermedad está ocurriendo este rato entre los más jóvenes. Evidentemente este es un problema respecto a una votación que es de carácter optativo y respecto a que aquellos son quienes van a estar a cargo, los más jóvenes, de las mesas electorales. Esto para mí es muy importante y yo insistiría, creo que el ingeniero Pita igual, de que debe reconocerse un valor para la presencia de los más jóvenes en las mesas electorales durante el día de la elección. Respecto a las características interétnicas, como ustedes conocen, no se aceptó la propuesta que hice sobre la posibilidad de tener un candidato obligatorio que tuviera concurrencia en una de las lenguas que se reconoce en la Constitución ecuatoriana. Entonces, en este rato, esto quedará simplemente librado a la concurrencia libre que tendrán cada uno de los miembros de las diversas nacionalidades la elección. Y en el caso de migrantes, estamos pendientes primero a la magnitud, no nos han presentado todavía al Pleno, la magnitud del proyecto piloto telemático que debe hacerse con las diversas comunidades. Yo esperaría que sea un movimiento, digamos, sea una elección telemática con alguna dimensión, toda vez de que si haces para muy pocos, puedes hacerlo para muchos más. Esto es normal en el ámbito telemático. Y segundo, porque las limitaciones de la pandemia también ocurren a nivel de los migrantes y consiguientemente va a haber una baja también de la participación de los migrantes en la participación en la votación en el exterior. Los elementos de la inclusividad están siempre que manejarlos con mucha flexibilidad y yo creo que aquí lo fundamental para lograr que haya la inclusión suficiente es de que todos, absolutamente todos los partidos deben respetar las limitaciones que vengan desde la salubridad respecto a las aglomeraciones. Se ha probado en el mundo de que un elemento de contagio muy fuerte no son las medidas propiamente tales del dato de la votación, sino los momentos de espera previo, pero fundamentalmente los festejos posteriores. Los festejos posteriores son un agente de contaminación muy fuerte que tenemos que evitar. Obviamente todo esto está en medio de esta aglomeración de temas que yo les he planteado al inicio que tienen que ser resueltos durante los siguientes 3 meses. Gracias, doctor Verde Soto. También tiene una inquietud Valeria Rosales de RTU. Por favor, ¿se encuentra acá? Mientras se conecta, la pregunta que nos ha puesto en el chat dice así: la organización en el proceso electoral va avanzando, pero se habla de retrasos en los sistemas informáticos como el escrutinio. ¿A qué se debe esto y qué medidas se pueden tomar con urgencia? ¿Por qué estos problemas no se toman en cuenta dentro del Pleno? Pregunta Valeria Rosales de RTU. ¿Se encuentra con nosotros ya? Parece que no está activo el micrófono. En todo caso, les puedo responder el tema informático es un tema sumamente complejo. Ha tenido observaciones desde la finalización de la elección pasada del 2019. Hubo la presencia de 2 misiones o 2 grupos de académicos que hicieron muy claras observaciones respecto al conjunto de agujeros negros que tiene el sistema informático y que deben ser subsanados. Sin embargo, no se ha recibido una información cierta de que se haya trabajado técnicamente sobre estos vacíos. Lo propio ocurrió respecto a la conjunto de observaciones que hizo el exdirector de informática, el doctor Mafla, que también hacen relación a este conjunto de vacíos y oquedades que tiene el sistema de informático. Tampoco hemos recibido respuesta al respecto. Formamos una comisión de miembros de los diferentes consejerías para que informen al Pleno. Ya va el 4º informe. El 4º informe nos habla sistemáticamente del conjunto de problemas que tiene el retraso en la programación de informática. Nosotros hemos pedido que comparezcan personalmente los miembros del grupo informático para que nos hablen acerca de las soluciones que están pensando. Lastimosamente hasta ahora no se ha dado paso a esta presentación personal.
Igualmente hay un informe de UNIORE, un informe es el organismo de los organismos electorales de América Latina, que también es muy preciso en torno a esto. Tampoco he tenido respuestas, pero fundamentalmente el que tenemos que tener una respuesta que no puede soslayarse es la observación que hace la Contraloría General del Estado, que tiene aproximadamente un centenar de recomendaciones, todas ellas muy importantes. Yo diría que muchos de ellos en el tema de eventuales irregularidades trasciende largamente lo que habíamos hecho el ingeniero Pitti y yo, los profundiza y determina que deben haber estos cambios, y sobre todo tiene que haber cambios que sean luego avalados por el sistema internacional, pero no se ha logrado ni lo uno ni lo otro, es decir, ni se están cumpliendo las observaciones de la Contraloría, ni el aval que deba tenerle un organismo internacional reconocido. Esto es no una auditora domiciliada en cualquier país del mundo, no, se trata de un organismo internacional reconocido por la comunidad internacional que tenga una especialidad electoral. Esto es lo que existe por el momento y yo debo manifestar mi profunda contrariedad con este tema. Gracias, doctor Verde Soto. En el chat ya no tenemos más inquietudes. Quizás alguien que se encuentra a este momento, algún otro periodista desea realizar una pregunta, por favor. Si es que es el caso, adelante. Parece que ya no hay más preguntas. En todo caso... hola, sí. Valeria. Adelante, Sujei, por favor, de Diario El Universo. Sí, consejero, muy buenos días. Sí, yo quería consultarle, consejero, respecto de cómo están realizando el control justamente del gasto electoral. Usted promovió muchas de las reformas del Código de la Democracia en ese sentido y quería consultarle cómo está avanzando ese control al gasto electoral, que bueno, es justamente la pre-campaña también, que ya se ha reportado gastos en Facebook, sobre todo si usted conoce que ya están activos los departamentos de la dirección, por ejemplo, de fiscalización del Consejo Electoral, si la Contraloría también está ya actuando con esta oficina para controlar el gasto electoral. Eso, y consejero, también me quedó un poco de la duda respecto de la calificación de candidaturas sobre estas personas que tienen, por ejemplo, el caso de Daniel Salcedo, para ser específica. En este caso, el CNE puede pedirle en este derecho de la proparticipación en la que ustedes, en la mayoría del Consejo ha estado actuando, que ellos, la organización política en este caso, pueda reemplazar a Daniel Salcedo, porque básicamente él, por ejemplo, no aceptó su candidatura, entonces él no podría participar. Entonces sí quería consultarles si nos puede precisar sobre el control del gasto y sobre la candidatura de Daniel Salcedo. Gracias, consejero. Gracias, Ujei. Me has puesto dos grandes temas que os voy a tratar de sintetizar del modo que mejor pueda. Sobre gasto electoral estamos en un trabajo muy activo con la dependencia correspondiente del Consejo para poder definir el conjunto de temas, que son muchos. Un primer tema tiene que ver con que la campaña electoral ahora es distinta a las campañas electorales pasadas y consiguientemente la presencialidad de la campaña, es decir, los actos físicos van a tener muy poca relevancia y en todo caso estarán prohibidos y combinados de no realizarse por parte del Ministerio de Salud. Es decir, no habrá concentraciones masivas, etcétera, con lo cual todo aquel componente de vallas publicitarias, todo aquello que el componente de las gorras y el conjunto de cosas que ocurren tradicionalmente en una campaña queda relegado a un segundo plano cuando no quede claramente excluido, porque existe, no es verdad, la disposición de que no haya campaña, no haya aglomeración, conscientemente esto afecta a las campañas presenciales. Respecto a la campaña no presencial, se realiza por medio de dos vías, por la vía de los medios de comunicación analógicos y por la vía de los medios de comunicación digitales. Y tienes tú una expresa autorización que corresponde al derecho internacional y a los derechos humanos respecto a las redes. Es decir, sobre las redes no está prohibida la campaña en general,
y salvo, ya veremos que más adelante te diré de qué se trata, las especificaciones que hay que hacer. En el otro caso hay que ver cuándo comienza lo que se llama campaña anticipada. Ahora en campaña anticipada hay muy drásticas sanciones a quienes empiezan la campaña anticipada, que tal vez son excesivamente drásticas, pero están pensadas en torno a una campaña presencial y no al hecho central que toca, que es que luego de venir de una pandemia o estar en medio de una pandemia, tenemos 4.200 candidatos, de los cuales casi ninguno es conocido, y esos 4.200 candidatos tienen que tener el ejercicio libre, tanto como los ciudadanos como ellos, del derecho a la votación informal. Entonces, esto implica que deben ser conocidos en igualdad de oportunidades y deben ser a su vez los ciudadanos tener un bagaje suficiente de información para poder votar de modo informado. Esto implica una cosa muy compleja, que es bajo qué términos se da la equidad de la pre-campaña, la campaña anticipada. Este es un tema muy complejo, es un tema en el que yo te adelanto que el tema central es el tema de la Constitución y la necesidad de que la Constitución establece que haya una equidad de oportunidades, o sea, un libre acceso de oportunidades por parte de todos para ser informados y todos tengamos claro un sistema de equidad electoral previo. El segundo ocurre durante la campaña. La campaña tiene más claro la igualdad. La igualdad porque es muy clara en la exposición general que tenemos en la legislación ecuatoriana de que solamente habrá presencia del Estado a través de las franjas electorales en información de campaña. El segundo elemento que esto deja más o menos claro. El tercer elemento que tú tienes es el de las redes. Las redes, no hay prohibición de campaña en las redes, pero como tú sabes, las redes, este rato fundamentalmente, tú has puesto el nombre de Facebook y me parece bien que lo traigas, porque Facebook ha planteado ya en el mundo y también en el caso ecuatoriano dos posibilidades. La una es la de exhibir el conjunto de cuentas que contratan a Facebook, con lo cual queda claro y transparente ante los ecuatorianos quiénes han contratado y en qué montos, ¿es verdad? Y la segunda es la de que los ecuatorianos, podamos exhibir cuáles son las regulaciones que tenemos para la campaña digital y que las redes internacionales, asuman esas prohibiciones como suyas y eviten contratación en torno a las limitaciones ecuatorianas. En todo caso, mi posición, en esto me encuentro trabajando activamente con los funcionarios del CNE a cargo de esto, es de que observemos el criterio general de apertura a las redes y la prohibición de la eliminación de prohibiciones a ellas, asumamos la prohibición constitucional y el tema de la igualdad de oportunidades durante la campaña con franjas igualitarias y que determinemos con mucha flexibilidad y con inteligencia cómo debe ser el tema de la pre-campaña o campaña anticipada, en la que lo fundamental para mí no es capturar 3 vallas publicitarias. Para mí lo fundamental es de que los ciudadanos conozcan por quién votan y consiguientemente podamos hacer un ejercicio adecuado de los criterios de voto informado. Este primer tema no es un tema fácil, no es en absoluto fácil, sobre todo cuando tenemos acá, ¿no es verdad?, una presencia de financiamiento que puede metérsenos, que es el financiamiento ilícito que puede metérsenos en la campaña electoral, y esto hay que regularlo con mucha inteligencia, con mucha precisión y sobre todo con mucha tolerancia. No es un problema de venganza, no es un problema de odios para evitar normas, es un problema de entender normas. Y hay que entender las normas para saber cómo debemos controlar los diversos momentos sobre todo la donación que se hace a las campañas electorales, la donación privada. Tú sabes que la campaña electoral ahora tiene un techo financiero más alto, consiguientemente es posible recibir donaciones más altas, pero también existe la serie de dineros no necesariamente lícitos más altos respecto a las campañas y la necesidad de penetrar en ellas. Existe, ¿no es cierto?, una necesidad de cruces que tienen que ser muy programados, y en eso estoy trabajando muy activamente sobre cómo deben hacerse los cruces con la UAFE, los cruces con el Servicio de Rentas Internas y con la acreditación de capacidades económicas de los donantes, la monetización y la bancarización de estas donaciones y la secuencialidad con que será informada toda la ciudadanía, porque ahora el tema ya no es la mera
de que podrán ser publicadas, sino que traerán necesariamente publicidad todo el movimiento económico de la campaña. Es una campaña muy corta, que tiene 36 días, en la que se puede quincenalmente saber exactamente dónde irán los diversos rubros. La ventaja que tenemos ahora es de que, al no tener la campaña presencial dilatada, los rubros de gastos son cada vez más precisos. Lo que hay que preservar fundamentalmente es de que no haya una sobreinformación que haga que el concurso de diversos medios de comunicación termine convirtiendo esto en una neutralización de todos los diversos emisores de información. Necesitamos más bien de que haya complementariedad suficiente para poder lograr de que el derecho a la información esté cumplido. Espero no haber sido suficientemente complejo en el resumen, sino más bien quiero ser claro y pedagógico para poder, todos tenemos que hacer un esfuerzo para lograr el trabajar las limitaciones de las campañas electorales en términos informáticos. En términos del que tú me planteabas del caso de la calificación de una persona que se encuentra presa, no voy a opinar en términos precisos porque soy un juez frente a esto, pero es evidente que hay que ser sumamente rígidos, como hemos sido el ingeniero Pitti y yo, rígidos con el tema de la aplicación precisa de todos y cada uno de los elementos, de los requisitos de los candidatos, y tiene que haber un requisito, todos los requisitos que existen en el derecho público son requisitos sustanciales, y es evidente que hay elementos ante la prisión, ¿no es cierto?, de un candidato. No puede cumplir los requisitos fundamentales que implica una candidatura, los requisitos constitucionales que implica una candidatura, y peor aún, los requisitos que implica el ejercicio de un mandato. Y evidentemente algo que no puede permitirse ni la Constitución ni la ley es que se quiera confundir algunas formas de inmunidad electoral con impunidad. Esto en ningún caso los ecuatorianos deberemos permitir, y para eso existen sanciones morales, que son políticas, que son sanciones electorales, pero fundamentalmente sanciones de sentido común que tienen que ver indefectiblemente con la conservación de la ética en el hacer público. Gracias, consejero Verde Soto. Con esta inquietud quisiéramos saber si es que hay alguien más que desea realizar una pregunta al doctor Verde Soto, por favor. Parece que no, consejero. En este caso ya daríamos por finalizada la rueda de prensa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y al doctor Luis Verde Soto. Le agradezco enormemente su comparecencia. Nos estaremos viendo a menudo en este periodo. Gracias. Gracias también.